Estamos en el segundo sector de hora 23 y nos ocupamos ya de los festejos patrios. Nos acercamos a agosto, desde luego el 6, la fecha más importante. Recordamos el aniversario de la fundación de nuestra patria. Actos que tendrán que ver con la participación de numerosas instituciones, entre ellas, desde luego, las Fuerzas Armadas, que un día después, el 7 de agosto, recordarán su fundación. 193 años de existencia, prácticamente los mismos años de la patria. Vamos a hablar de estas dos fechas, del calendario de festejos de agosto y también de algunos datos históricos que hacen a la constitución de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Y lo vamos a hacer con dos invitados a quienes doy la más cordial bienvenida. Primero a mi izquierda, el vicealmirante Luciano Oretea Arano, jefe del Departamento Primero del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas del Estado. Buenas noches, ya nos visitó en alguna oportunidad. Así es, así que bienvenido gracias. Otra vez. Muchísimas gracias, aquí estamos para informar y pues les agradecemos a este programa Hora 23 que con seguridad llega a toda nuestra audiencia a lo largo y ancho de nuestro país. Muchas gracias, y también el general Mario Peinado Salas, jefe del Departamento Tercero del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas del Estado. Desde luego también bienvenido. Muchísimas gracias, es un honor estar ahí en el set para hablar de lo más importante que viene en esta fiesta patria y convocar a todos los patriotas nacionales para que estén presentes en los actos conmemorativos al aniversario de nuestra patria y también de las Fuerzas Armadas. ¿Usted cuántos años en la institución castrense, contando el colegio militar? 38 años. 38 años. En su caso... También somos del mismo curso. Ah, sí, son de la misma promoción, aunque de distintas armas de este lado. Así es. Muy bien. Hablemos un poco de algunos antecedentes históricos, vicealmirante. ¿Por qué se considera el 7 de agosto como la fecha fundacional de las Fuerzas Armadas de nuestro país? Así es, hablar de historia es hablar de la esencia misma de nuestros pueblos. Las Fuerzas Armadas indudablemente nacen con nuestro pueblo. Y aún podemos mencionar que aún antes de la fundación de la República de 1825, hubieron esos héroes, esos patriotas que ofrendaron su vida por esa patria que hoy tenemos a bien disfrutar, que sus hijos de usted, nuestros hijos, los hijos de nuestros televidentes, pues tienen la oportunidad de nacer en este suelo en libertad. Estamos hablando de las fuerzas que combatieron a las tropas realistas. Así es. Mire, podríamos nosotros mencionar el 25 de mayo de 1809, ese grito libertario que trasciende no solamente a este escenario geográfico de lo que es hoy Bolivia. Podemos recordar que llegó inclusive hasta Buenos Aires, tuvo su influencia en Lima y otros centros hegemónicos. Entonces estos patriotas fueron a quienes nos han heredado esta patria, y podríamos mencionar, son muchos de ellos. Estos héroes de la independencia dan lugar, forjan la patria. Entonces, sin duda, estos 193 años que estamos contando desde la fundación del 1825 es una etapa, pero no podemos olvidar aquella que estábamos mencionando, que es la Guerra de la Independencia. Que fue el germen de las Fuerzas Armadas. Así es, 15 años de lucha encarnizada. Son muchos héroes a lo largo y ancho de la geografía. Podríamos empezar con Túpac Katari, con su esposa Bartolina Sisa, y solamente un hecho importante por decirle: su esposa Bartolina Sisa fue condenada a verlo a su esposo que sea ejecutado, para que sea descuartizado prácticamente, y un año después Bartolina Sisa fue condenada también a la pena máxima. Las personas que usted nombra formaron parte de los grupos guerrilleros de la Guerra de la Independencia. ¿Se los considera ya teóricamente como germen de las Fuerzas Armadas bolivianas? Creemos que ahí está el génesis, el comienzo, porque gracias a ellos después se consolida la patria. Muy bien, gracias por esos antecedentes. Vamos ahora a lo que nos espera, general, en el mes de agosto. ¿Cuáles son los actos más importantes que están programados con la participación de las Fuerzas Armadas? Fíjese que hay mucha historia, mucho orgullo, y es deber de todo boliviano reconocer a nuestros héroes del pasado. Y comenzamos nosotros prácticamente con una agenda patriótica. Y hoy, precisamente
23 hasta el 3 de agosto tenemos una coordinación con el Ministerio de Educación para estar en todas las unidades educativas en todo el país, hablando sobre las glorias de nuestra Fuerza Armada. Son charlas que se van a dar a los estudiantes. Sí, particularmente motivar a todos los estudiantes acerca de la reminiscencia histórica de todas las glorias pasadas que tenemos, de lo cual tenemos que sentirnos muy orgullosos, y creo que desde niños debemos criarnos en realidad con un aspecto motivacional que nos permita ser hombres y mujeres de nuestro país exitosos y vencedores. Usted decía hasta el 3 de agosto. Llegamos al 6 de agosto, el día más importante. Los actos se van a cumplir en Potosí. ¿Cuál va a ser allí la participación de las Fuerzas Armadas? Tenemos también con el Ministerio de Cultura otra actividad muy importante. ¿Antes del 6? Antes del 6 de agosto hay dos actividades que terminan entre el 30 y 31 de julio. Hay una obra teatral que es Marinita y el mar, donde hay una visión futurista que en 3 décadas hacia adelante vemos la primera mujer que nace en un país que ya tiene mar. Entonces ahí es la obra teatral que seguramente el Ministerio de Cultura presentará con mayor significación y detalles todo aquello. El 6 de agosto la participación de las Fuerzas Armadas en los actos de Potosí. También estaremos con diferentes unidades, institutos militares representativos de nuestra Fuerza Armada, honrando también el Día de la Patria, el 6 de agosto. Entonces, en todos los actos protocolares también estaremos ahí presentes, porque tenemos la ofrenda, la iza de banderas, como así también hay una ceremonia interreligiosa en el monumento a Simón Bolívar. Después habrá la sesión de honor de la Asamblea Legislativa y posteriormente el desfile cívico militar. Entonces ahí estaremos presentes honrando a nuestros héroes el 6 de agosto. Y vicealmirante, al día siguiente, 7 de agosto, el desfile de las Fuerzas Armadas, esta vez en la ciudad de Cochabamba. Sí, hay que puntualizar que son dos eventos. El 7 de agosto va a ser al interior del país, no en Cochabamba, que va a ser el acto central. Allí es el central, pero ¿no? El 8. Al 8. El 8. Muy bien. El 8 va a ser la gran parada militar y el 7 en las unidades del interior, excepto Cochabamba. El año pasado, recordamos, fue en la localidad, en el municipio de Achacachi, la provincia Omasuyos, el antaño en Santa Cruz. Este año se ha elegido Cochabamba. ¿Algún dato de por qué Cochabamba para el año 2018? Bueno, Cochabamba es uno de los puntos centrales donde tenemos nuestros héroes, por ejemplo, las heroínas de la Coronilla. Además que hay que precisar qué significa una parada militar. Una parada militar es cuando se muestran aquellas glorias nacionales que demuestran cómo se ha pensado la defensa en las diferentes épocas de nuestro país. Entonces, en Cochabamba se está volviendo a presentar para demostrar aquello, ¿no es cierto? Queremos hacer ese despliegue, mostrar qué somos las Fuerzas Armadas. ¿Cuántos efectivos general se estima que participen en la parada militar del 8 de agosto? Bueno, estamos desplazando alrededor de 15.000 efectivos militares que van a estar presentes de todo el país. Asimismo, también estarán presentes las reservas del departamento de Cochabamba. Entonces, sabemos todos que tenemos una fuerza permanente y también en la fuerza de la reserva. Entonces estarán presentes ahí como 15.000 hombres y mujeres rindiendo honor. El año pasado, en el desfile que se realizó en el municipio de Achacachi, participaron los Ponchos Rojos y también representantes de organizaciones como las Bartolinas. ¿Está programado para este año en Cochabamba el desfile de sectores sociales o sindicales como los que he mencionado? Hemos previsto para este año solamente las reservas, que son parte de las Fuerzas Armadas, y no así, digamos, los movimientos sociales. Seguramente estarán expectantes ese día y, bueno, aplaudiendo a sus mismos conciudadanos. Siendo Cochabamba, ¿no hubo la idea de la participación de cocaleros, así como hubo Ponchos Rojos del Altiplano el año pasado?
Me imagino que habrá la presencia de personal del trópico cochabambino, pero no estamos en realidad prefiriendo ese sector en el sentido de ocupacional, sino las reservas que tienen las Fuerzas Armadas. En la reserva entonces estarán indistintamente cualquier persona que haya cumplido el servicio militar y que pueda ahí tenemos abogados, ingenieros, tenemos también cocaleros, también tenemos obreros, de todos los sectores son parte de las reservas del país. ¿No habrá una distinción por sector o corporativa? No hay. No está previsto. No está previsto. Muy bien. ¿Cómo llegan las Fuerzas Armadas, vicealmirante, a este aniversario 193 de su creación? Se habla de que están, en algunos sectores, excesivamente ideologizadas. ¿Ve usted así ese panorama? Bueno, mire, yo solo le puedo decir que llegamos a este 193 aniversario convencidos de que las Fuerzas Armadas son el pueblo, convencidos de que esa estirpe de valerosos patriotas son los que han sido los elementos fundacionales de las Fuerzas Armadas. Y ahora lo que queremos es cambiar ese estigma. En cierto tiempo se pensó que Bolivia era un país de perdedores, Bolivia se nos muere, pueblo enfermo y muchísimas otras cosas que marcaban el subconsciente colectivo del boliviano. Ahora nosotros queremos resaltar en este 193 aniversario, resaltar el valor de esos patriotas, de que Bolivia no es un país de perdedores y que Bolivia no se nos muere. Por el contrario, creemos nosotros de que debemos cambiar aquello que al ver el mapa con las pérdidas territoriales, ese niño boliviano ya empieza a creer de que todo lo ha perdido. No. Hemos tenido nosotros campañas valorables donde han habido victorias. Tenemos múltiples patriotas, Gregorio Colque por mencionar nada más. Fíjese usted, 373 kilómetros recorre él en 6 días, que va más allá de la epopeya griega. Por ejemplo, cuando Filipides va de Atenas a Esparta, que eran 260 kilómetros nada más. Fíjese usted, esos héroes olvidados, lo mismo que Rufino Carrasco, por ejemplo, en las campañas del Pacífico, un héroe olvidado, defensor del litio. Entonces hoy las Fuerzas Armadas llegan con esa convicción de que debemos despertar ese respeto, ese honor a nuestros héroes. El presidente del Estado dice que tenemos hoy en día unas Fuerzas Armadas antiimperialistas. ¿Qué significa eso? Mire, cuando hablábamos de nuestros héroes de la independencia, ellos nos legaron una patria libre, sin imposición. Y es más, quiero decirle, cuando ellos se abrieron espacio a lo que es hoy Bolivia, lo hicieron derrotando a 2 imperios. Lo hicieron al Imperio Español, ¿no es cierto?, con todo aquello, esas campañas, y también lo hicieron sentando soberanía con el Imperio Portugués. Recuerde usted que justo el año 1825 tropas del Brasil invaden con la intención de anexar Chiquitos al Brasil, y Bolivia tuvo que sobreponerse a esos 2 imperios. Entonces, ese es el concepto: Bolivia libre, sin ninguna imposición, sin ningún colonialismo y ningún imperialismo. Hoy, general, ¿cuál es el imperialismo al cual combaten las Fuerzas Armadas bolivianas en el presente? Usted sabe que a nadie le gusta la intromisión, a nadie le gusta el poder económico, el poder político, el poder social. La libertad de expresión, la libertad de pensamiento, eso es lo que nos permite a nosotros ser grandes. En consecuencia, creo que ningún imperio nos podrá a nosotros someter, porque siempre pensamos que nosotros somos un país grande, un país conceptualmente con mucha ideología, donde podemos nosotros ser libres de pensamiento y donde vamos a ser un país grande a través de todos aquellos hombres grandes que tiene nuestro país. Entonces, el poder para nadie es bueno y nosotros estamos libres de esas imposiciones extranjeras. En esa línea, las Fuerzas Armadas han aceptado sin observación el que ya es un eslogan tradicional en los actos, la frase "patria o muerte venceremos", que tiene un origen castrista, curiosamente distanciado de lo que fue la línea ideológica de las Fuerzas Armadas del continente, entre ellas la boliviana.
En realidad nosotros como militares, y creo yo como ciudadanos bolivianos, ofrendamos, tenemos muchos ejemplos de nuestros héroes que ofrendamos nuestra vida por nuestra patria. Y cuando nuestra patria nos llama a cumplir con nuestro deber de ciudadano, creo que no escatimamos ningún esfuerzo físico, moral, intelectual, social, del que usted quiera, para poder llevar adelante a nuestra patria. Entonces, si se refiere al eslogan propiamente, a lo que usted manifiesta, creo que nosotros siempre, por la patria, venceremos. Para el cierre, vicealmirante, sus palabras a propósito de la fecha que se aproxima y su invitación a la participación de la gente en los actos convocados, organizados y con la participación de las Fuerzas Armadas. Así es, la invitación especial a todo el país, porque estos actos se van a replicar en todas las grandes unidades de las Fuerzas Armadas, en todas las guarniciones militares. Entonces, decirles que puedan asistir a cada uno de estos eventos. La banda de música resaltará a través de la cultura musical estas gestas patrióticas de nuestros héroes. Decirles finalmente que si existe alguna duda todavía sobre esas preguntas que a veces las escuchamos en el día a día, por ejemplo, ¿qué son las Fuerzas Armadas? ¿Qué hacen? ¿Para qué sirven? Puede asistir a la feria que se va a presentar el día 4 de agosto en el campo ferial en Cochabamba, y ahí estaremos respondiendo en directo a todos aquellos ciudadanos que quieran conocer más de sus Fuerzas Armadas. Sus Fuerzas Armadas se deben al pueblo y queremos recibir ese apoyo, ese aliento de toda nuestra población en todo el país y en particular en ese heroico pueblo de Cochabamba. Muchas gracias. General, para el cierre, una frase muy breve, la importancia de las Fuerzas Armadas hoy en Bolivia. Un pueblo sin Fuerzas Armadas, creo, es un pueblo sin alma. Las Fuerzas Armadas siempre estarán pendientes sobre la seguridad del Estado, preservando constitucionalmente su soberanía, su integridad, sus recursos vitales, su independencia. Las Fuerzas Armadas, en realidad, son el sostén de un país y el alma de nuestro pueblo. El carácter y la visión de las Fuerzas Armadas, la palabra del general Mario Peinado Salas, jefe del Departamento Tercero del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas del Estado, y también del vicealmirante Luciano Oretea Arano, jefe del Departamento Primero del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas del Estado. Gracias por su visita y por haber informado a la audiencia de Hora 23 y de Bolivisión de lo que tenemos para el mes de julio y de agosto en relación al próximo aniversario patrio. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Vamos ahora con Piti Garamendi. Gracias, Juan Pablo. Vamos con más saludos por el Día de la Amistad. Y vamos a leer, nos escribe Anaí Andrea, nos dice: feliz Día de la Amistad, Rociel Zuca y Marcela Tola. Gracias por la amistad sincera y siempre apoyándonos en todo. Un saludo desde Caranavi, a Hora 23. También un saludo para todo Caranavi, desde acá, desde Hora 23. Vamos con Fabio Maite y nos dicen: feliz Día Las Calacoto, nos dice. También nos escribe Jesús y dice: buenas noches, Hora 23. Quiero mandar un saludo a mi amigo Joel Chocata en Oruro, un gran amigo, y decirle feliz Día de la Amistad. Un saludo muy grande hasta la ciudad de Oruro. Vamos con Ann Montevilla, dice: mi mejor amiga Paola Paza y yo festejando a lo grande con un mini pastelito. 8 años de amistad y vamos por más. La quiero mucho. Feliz Día de la Amistad a todo el equipo de Hora 23. Muchísimas gracias y felicidades para ti también. Vamos con el último mensaje. Nos escribe Dina Lisset Choc y dice: feliz día, amigos. Gracias a todos por participar en nuestras redes. Los invito a que sigan haciéndolo porque después de esta pausa continuaremos.